that live set once again. Yeah, make sure to check out my new single Voices in My Head, which you will hear after this song, and also make sure to check out my merchandise store for this awesome sweater. And hope you enjoy the set. Let's go! You get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. Don't let it slide, you're not always right now. Things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears away. If you get to hear me now, 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 if you get to hear me now. I wonder where you are right now. If you still make the DJ play the songs we used to love. If you were only somewhere near, things would be so easy. I would know just how to feel. I got voices in my head every night I go to bed, and they sing to me, sing to me, sing to me. And no matter how I try, it won't be a lullaby. They just sing to me, sing to me. You should be. You should be. I feel so tired, but I'm torn. Something tells me now's the time to turn the disco on. My head's already half asleep, but my whole body's craving to be swaying to the beat. I got voices in my head every night I go to bed, and they sing to me, sing to me, sing to me. And no matter how I try, it won't be a lullaby. They just sing to me, sing to me. You should be. You should be.
Hola, hola, muy buenas, buenas noches para todos. Veo que aún no hay conexión. Sin embargo, voy a darle la directriz para el desarrollo de la presente actividad. Es muy importante que lo tengan en cuenta en esta hora del CIPA. Bueno, me presento, mi nombre es Hugo Hernando Díaz, de parte del director Ángel, el director nacional del curso de análisis de circuito, le da la calurosa bienvenida a este encuentro. Y bueno, vamos a impartir en esta hora lo que más se pueda en el desarrollo de esos puntos. Entonces, lo primero es, te voy a compartir aquí pantalla para poder realizar el proceso y tener claridad, pues, algunos aspectos importantes de su respectivo desarrollo. Es importante dar claridad que para el desarrollo de la presente actividad, pues, debe haber participado en el foro para la entrega oportuna de sus trabajos. Eso es algo muy importante y que lo tenga en cuenta. En este orden de ideas, lo que yo voy a desarrollar acá es de acuerdo a lo que ustedes tienen instaurado en sus aulas virtuales. Ya el estudiante en ese orden de ideas, pues la guía de actividades siempre lo van a encontrar en la carpeta que corresponde. Ahí van a encontrar, pues, por supuesto, las actividades iniciales y las que terminan, pues, en estos momentos. Aquí aparece lo que el estudiante está pidiendo. Uno de los errores que siempre he visto de los estudiantes es que no están definiendo la norma JAPA de séptima edición, que eso es algo muy importante. La norma JAPA de séptima edición de la UNAD, pues, se lo van a encontrar en el repositorio de la biblioteca de la universidad para que lo descarguen y poder descargar la información y poder citarlos como tal. Cuando digo citar es porque las tablas o las figuras que ustedes colocan no son pues, lo adecuado que pide lo referente a esta norma. Entonces, por eso es que le menciono que en la guía de actividades le aparece que por favor con norma JAPA de séptima edición, y ese es el documento formal de la norma JAPA de séptima edición, lo que corresponde, pues, al tipo de letra, que no es tanto el problema, pero sí, por ejemplo, si el estudiante va a presentar una tabla o una figura, una imagen, como tal, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, las tablas siempre lo van a ubicar de esta forma con negrita, tabla 1, y en letra cursiva lo que aparece acá. Las tablas ya no vienen con las franjas verticales que normalmente venían, sino sencillamente el título y lo que es el contenido como tal. Abajito colocan nota, 2 puntos, y es bueno que coloquen el enlace si lo sacaron de alguna parte de internet o simplemente la descripción con cita de donde sacó la información. Si la tabla o la imagen o la figura es creado por parte del estudiante, pues sencillamente colocan nota, 2 puntos, autoría, que da a entender que fue creado por parte del estudiante. Lo mismo pasa para las figuras, bueno, las tablas como tal, cuando tienen imágenes o 2 columnas. También para cuando tienen imágenes, cuando digo figura 1, figura 2 o figura 3, significan imágenes, lo que conlleva, por ejemplo, a fotografías, lo que conlleva en este caso, como elementos se le conocen como figuras. Fotos, imágenes y todo eso se le conoce como figura. Aplica lo mismo que en la tabla, figura 1 o figura 2 en negrita, va sin negrita lo que es en la parte del texto, por ejemplo, forma de descripción de las formas, un ejemplo acá. Y abajo, pues, por supuesto, la nota. Aquí de pronto olvidó la parte del documento, nota, 2 puntos, autoría o nota, 2 puntos, el enlace donde sacó esta imagen, con una pequeña descripción muy cortica, pero entonces es la forma correcta como se debe citar. Porque la mayoría de los trabajos que he revisado siempre están colocando las imágenes y la descripción, pero no lo están haciendo con normas JAPA de séptima edición, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, otro error que he visto en la mayoría de ustedes es que confunden el número del estudiante por el número del ítem. Eso es algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Hay unos que dicen, profe, yo voy a participar, realizar el ejercicio con el estudiante número 3 y resaltar esto, y resulta que es el estudiante número 2. Tienen que tener mucho cuidado en elegir el estudiante y seleccionar el ejercicio a desarrollar. Y bueno, le va a aparecer el ejercicio por análisis de nodos, le va a aparecer en este caso para utilizar el simulador multisim, que eso es importante que lo sepa para el respectivo desarrollo. Y por supuesto van a desarrollar pues la tabla con los datos de corriente de malla y todos los demás, y los valores teóricos o el porcentaje de error en cada uno de los elementos. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir aquí pantalla y voy a explicarle un poquito lo que se trata del ejercicio que ustedes están viendo a continuación, ¿vale?
Esta es una información que de igual manera ya ustedes ya conocen, me disculpará, esta fecha es la fecha de hoy, 28 de... Ok, entonces acá la información que ustedes ya conocen y ya lo han manejado anteriormente, se va a manejar de la siguiente forma. Entonces acá, ese segundo CIPA estudiantil, y acá voy a colocar pues un ejemplo muy característico de lo que corresponde: análisis por método de mallas y análisis de método de nodos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para su desarrollo, porque muchas veces el estudiante hace unas ecuaciones que, digamos, se desconocen, unas ecuaciones que aparecen que no están dentro del curso, pero pues de igual manera lo seleccionan y lo desarrollan. Entonces me da como duda si el estudiante propiamente lo desarrolló o de pronto qué ha pasado. Le doy la bienvenida a Jason, bienvenido. Entonces aquí en este elemento, en esta parte, es importante tener cifrado la información que ustedes van a manejar. Entonces lo primero que le mencionaba, por favor, uno de los errores muy típicos es la selección del estudiante. Confunde el ítem con el estudiante, como le mencioné. Entonces, por ejemplo, cuando hago claridad en esta parte, es precisamente esto. Entonces muchas veces el estudiante confunde con, por ejemplo, estudiante 1 con el ítem. Entonces muchas veces dicen que es el estudiante 2. Entonces, para que por favor no va a cometer ese error de acuerdo a lo que ya hemos abarcado. Ahora bien, debe tener en cuenta lo siguiente. Uno, los análisis que corresponden por mallas. Cuando son por mallas, sencillamente es análisis con corrientes, en pocas palabras. Y cuando son por nodos, pues prácticamente es análisis pues utilizando la ley de Kirchhoff, que corresponde para análisis de voltajes o corriente como tal. Esto dando claridad al siguiente elemento. Una de las cosas que el estudiante debe tener en cuenta es lo siguiente: siempre es importante que tengan en cuenta o claridad que cuando ustedes van a analizar por mallas en un lazo cerrado, porque aquí son 3 lazos cerrados, tiene que tener en cuenta que la suma de todas las caídas de tensión, o en este caso la tensión que ejerce cada uno de los elementos, es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma, pues de manera algebraica, lo podemos mencionar así, de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo que es igual a 0. Entonces tiene que tener en cuenta esa razón, porque para los análisis uno dice, bueno, pero ¿de dónde sale las cantidades o las variables a desarrollar? Es precisamente utilizando el lazo cerrado o la suma de todas las caídas de tensión que sea igual a la tensión total suministrada. Y la condición es que esta potencial eléctrico en el lazo sea igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo muy clásico. Mire que el ejercicio tiene 2 voltajes, tanto una de entrada como una de 2 de entradas, y tiene unas corrientes que influyen en ese elemento. Aplicando la ley de Ohm que ya ustedes conocieron en la fase 1, nosotros podemos decir que el voltaje es igual a una corriente por una resistencia. Bajo ese mismo principio es donde empiezo a desarrollar. Entonces, por ejemplo, tenemos V sub 1, o en este caso 5 voltios, ¿sí? Pues iniciando con la ecuación, menos V sub 1. ¿Por qué V sub 1? Porque la corriente, cuando retoma de positivo a negativo, va a iniciar con el valor de entrada, que es V sub 1, ¿sí? Eso es un parámetro único que se establece para poder analizar lo que corresponde. Entonces, de entrada los 5 voltios, V sub 1, lo que ustedes ven ahí, más la multiplicación en este caso de una corriente 1 por la resistencia 1. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, hay una malla que corresponde, o en este caso que sale ahí, para empezar a desarrollar el presente circuito. Entonces, por esa razón, en esta parte se le conoce como la corriente 1, e influye unos valores positivos y negativos para su respectivo desarrollo. Entonces acá decimos que menos V sub 1 más la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Listo? Más lo que le va a entrar. Entonces, por ejemplo, aquí decimos nosotros la corriente 1 por la resistencia 2, porque depende de la resistencia 2, y lo restamos con la corriente 2 por la resistencia 2. ¿Por qué razón? Porque resulta que la corriente 2, que es la siguiente malla, va en valor negativo. Entonces se debe incluir y esto se iguala a 0. Por esa razón dice que la diferencia del potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Lo que hicimos acá fue reemplazar algunos valores. Ya sabemos que V sub 1 o voltaje 1 es igual a menos 5 voltios, ¿sí? La corriente 1 es lo que nosotros estamos por analizar. Simplemente reemplazamos los valores que corresponden a la resistencia. Y
hacemos en este orden de ideas agrupación de términos semejantes. Agrupo las corrientes 1. Si se dieron cuenta, las corrientes 1 está 1 kiloohmio y 1.2 kiloohmios. Sencillamente los agrupamos y tenemos el valor, que en este caso igualando el valor a 0, pasando pues positivamente los 5 voltios al otro lado de la igualdad, ¿sí? Ya consecutivamente para el siguiente elemento o la segunda corriente en la malla 2, que es corriente 2, hacemos absolutamente lo mismo que la anterior, solo que la ventaja acá es que la corriente 2 no hay un voltaje que tiene que analizarse, entonces por eso le colocamos corriente 2 multiplicado por ¿qué? Por la resistencia 2 más la corriente 2 multiplicado por la resistencia 4, es decir, aquí se me cortó un pedazo, pero la que le sigue ahí, menos la siguiente malla, que es la corriente 3, es decir, la siguiente malla, multiplicado por la resistencia 4, más, le sumo, la corriente 2 multiplicado por la resistencia 2. ¿Y por qué hace eso? Porque pues en este caso, como induce la corriente, tanto para la resistencia 3, pero también se debe incluir para la resistencia 2. Aquí le restamos, por supuesto, a la corriente 1, porque pues también depende de lo que está entrando allá, de la resta por la resistencia 2 y ya lo igualamos a 0 acá. Aquí en este orden de idea lo único que encontramos es que reemplazamos los valores, por supuesto, aquí lo igualamos a 0 todavía porque no hay un voltaje que le esté entrando como tal. Si se dan cuenta, las incógnitas que están siempre van a ser las corrientes, ¿sí? Y tenemos, en este caso, esta es la malla 2, y tenemos, en este orden de ideas, la corriente de la malla 3. Aquí la corriente de la malla 3, pues, si ustedes se dan cuenta, tenemos un voltaje, el voltaje 2, que son los 12 voltios que ustedes ya conocen. Y decimos que la corriente 3 lo multiplicamos por la resistencia 5, aquí lo tenemos, más la por la resistencia 6, más el voltaje, porque tengo que sumarlo el voltaje que le está suministrando, más la corriente 3 multiplicado por la resistencia 4. Recuerden que la corriente 3 es la malla 3 que estamos analizando acá. Lo restamos, por supuesto, por la corriente 2, porque pues también depende de la corriente que le está induciendo en la otra malla, multiplicado por ¿qué? Por la resistencia 4 y lo igualamos a 0. Aquí reemplazamos los valores, por supuesto, despejamos el voltaje de la igualación, agrupamos los términos semejantes de las corrientes 2 o las corrientes 1 y listo, ya tenemos pues prácticamente las 3 ecuaciones para el respectivo desarrollo. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en el momento que ustedes desarrollen su ejercicio de acuerdo a sus valores, esos son los resultados más o menos que le tienen que estar dando. Entonces hacemos una recopilación básica. La ecuación 1 nos da recopilando la corriente 1. Recuerde que aquí lo que hicimos inicialmente desde la primera parte es a la final, observe que dice 1 kiloohmio por corriente 1 más 1.2 kiloohmios por corriente 1 menos 1.2 kiloohmios por corriente 2. Lo que hicimos acá es sumar 1 kiloohmio más 1.2 porque tiene en referencia a la corriente 1 y por eso tenemos estos valores acá arriba. Entonces mire que 1 kiloohmio más 1.2 nos da 2.2 kiloohmios por la corriente 1 menos 1.2 kiloohmios por la resistencia por la corriente 2 más 0. Aquí tenemos algo muy importante, 0, la corriente 3, pero porque no lo incluye como tal, porque la primera malla es igual a 5 voltios como tal. Si yo multiplico 0 por la corriente, pues me va a dar pues prácticamente 0, entonces no era importante incluirlo, pero pues sí tenerlo en cuenta para su respectivo análisis. La ecuación 2 ya pasa, bueno, sumamos lo mismo con las corrientes 1, las corrientes 3 o las corrientes 2 y lo igualamos a 0, que nos dio 0 porque no hay un voltaje dentro de esa malla. Y ya la ecuación número 3 o la malla 3, decimos que la corriente 1, bueno, en este caso sería 0, porque sumamos las corrientes y las corrientes 3 para que nos dé estos valores igualándolo a menos 12 voltios. Recuerde que este 12 voltios estaba dentro de la ecuación, pero al otro lado la igualdad sencillamente se pasa a negativo. Y aquí la solución del sistema de ecuaciones, pues ya decimos, reemplazando los valores de acuerdo a lo que ustedes ya establecen ahí, nos da la corriente 1, 2,19 miliamperios. Algo muy importante de claridad, había estudiantes que me preguntan, profe, pero ¿por qué miliamperios o por qué amperios? Regla básica, si ustedes trabajan en kiloohmios, los resultados de las corrientes por lógica dan en miliamperios. Si ustedes trabajan en ohmios, las corrientes podrían dar en este caso amperios.
Ya depende del gusto del estudiante a trabajar. Hay estudiantes que convierten esos valores a ohmios y por supuesto a amperios, pero pues el único detalle es que los ceros son muy grandes, trabajar con los ceros, entonces le recomiendo trabajar en kilómetros. Entonces por eso tenemos acá los valores dados en miliamperios. También la corriente 2 dice, profe, pero ¿por qué microamperios? En realidad, en el momento que se haya en análisis, hay una corriente muy pequeña, en realidad da 0.00147, entonces pasándolo a microamperios, pues da 147 o menos 147 microamperios. El valor negativo porque cuando se pasan o hace el proceso matemático y se pasa al otro lado de la igualdad, nos da como resultado ese negativo. Y la corriente 3, por supuesto, la siguiente nos dan 1,83 miliamperios. Si miran los análisis del tanto la corriente 1 o la malla 1 o tanto la corriente 3 o la malla 3, miren que nos dan unas corrientes un poquito elevadas, ¿sí? En orden de miliamperios. ¿Por qué razón? Porque están las fuentes directamente relacionadas tanto en la malla 1 como en la malla 2. Entonces, eso es un análisis muy básico, donde están las fuentes de poder, los voltajes, pues se van a obtener una corriente de entrada bastante agradable para el funcionamiento de esos circuitos. En este orden de ideas, si yo relaciono, bueno, tanto la corriente de la resistencia 1, que es igual, por lo le decía a usted que tocaban igualar los valores, nosotros podemos decir es igual a un voltaje sobre una resistencia. Recuerden esos valores que tenemos ahí, como solamente en la malla 1 tenemos una resistencia 1 o la resistencia 2, el proceso matemático nos da este valor que les tienen ahí para que ustedes sepan de dónde sale cada uno de ellos. ¿Sí? La corriente de la resistencia 2, pues igualamos tanto la resta de la corriente 1 con la corriente 2, y nos da pues estos valores que ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla. Y lo mismo pasa en este caso para la corriente 3 en cada uno de los valores que ustedes ven acá. ¿Listo? Carlos, bienvenido. ¿Puedes hablar? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Tengo Buenas noches, Carlos, sí, señor. una duda muy grande ahí en ese punto. Resulta que pues yo hice todo el despeje, a mí la corriente IR1 me dio positiva, pero al momento de hacer la simulación sobre la resistencia, la corriente me da negativa. La corriente de la malla me da positiva, pero la corriente sobre la resistencia me da negativa. Listo. ¿Qué número de estudiante eres? 4. ¿El 4? Listo. Sí. Sería en este caso... ¿me confirma si son estas? Perdón. Estas. ¿Esos son los valores que usted tiene? ¿Podrías Sí, confirmar? Sí, ¿Sí? esos son. Listo. ¿La duda está en qué parte? En el método de mallas, Listo. de mallas, yo saqué todas las soluciones de las tres Is. ¿Sí? ¿Puedes ver los Eh, valores en pantalla? ¿Te da algo así como usted lo ve acá? 4.9 menos 2.7, sí, igual a 5. Ajá. Correcto, listo. Ese sería para la malla 1. La malla 2 más o menos tendría Más o este valor. menos es eso. Sí, correcto. Listo. Y la malla 3 más o menos sería este que usted ve aquí abajo. Correcto, sí. Sí, efectivamente Listo. así lo tengo. Ok, el problema está en el simulador, ¿cierto? Digamos, eso, hasta ahí estoy bien. Y si Sí. yo mido el voltaje de la malla, me da correcto. No sé si estoy utilizando mal el simulador porque al medir el voltaje sobre R1 Sí. me da negativo. Pero Ok. en la... ¿Usted tiene el simulador ahí a la mano y lo miramos de una vez? Sí, claro, aquí está. Listo. Si usted quiere me puede compartir pantalla y aclaramos la inquietud, no hay ningún problema. No me deja compartir. Listo, no te preocupes, voy a activar privilegios. Carlos, acá está. Convertir a moderador. ¿Me confirma si ya tiene la Ya, opción? ya. Listo. Esto va a dejar de compartir para que tú compartas, ¿vale?
Para compartir, bueno, listo, ya. Ok. Listo. Entonces, aquí tengo el simulador Listo, sí. y tengo esta duda específica con este voltaje. Ok. ¿Dónde se congeló la pantalla? Ah, listo, ya. Ok. 2,8. Ahí está bien, ¿sí? No sé si... Acá, menos 2,14. Qué extraño, ¿no? Debería ser positivo. No sé de pronto el voltaje de referencia. O sea, Le voy está a poner. midiendo sobre la resistencia, ¿sí? Sí, el voltaje sobre R1. No Ok, no el voltaje de nodo, sino no el voltaje de la malla, sino específicamente sobre R1, pero creería que es el mismo voltaje, pero ok, veamos. sí. Lo otro es tener cuidado porque cuando son mallas, tiene un caso particular y es que se calcula más que todas las corrientes. Entonces, hay veces los voltajes, digamos, eso aplicaría bien en voltajes, es para cuando hagan a ustedes análisis de nodos. Entonces, Ok, por esa sí. razón, le aparece pues un valor. Mira, ¿Por qué? ahí, Porque resulta ahí que le está están induciendo dos fuentes. ahí está la corriente Ok, y me da negativa. microamperios. Y dice que le... Ok, ¿y sabe por qué da negativo ahí en el simulador? Si ustedes van, en este caso, esa es la malla 1, ¿cierto? Sí, Sí. En la malla 1, en el valor, mire que le está colocando como una flecha. ¿Eso es una flecha hacia abajo? Sí. hacia Es como abajo. si le estuviera entrando. Es como si le estuviera entrando. Entonces, le está dando precisamente negativo por eso. Entonces, lo que podemos hacer es eso, sí, colóquela ahí, por ejemplo. Porque se supone que debe estar salida. Hay una corriente que le está entrando y hay otra que le está saliendo. Sí, es prácticamente eso. Lo que pasa es que cuando uno lo ubica, por decir, fuera del nodo como tal, él es una corriente de entrada. Claro, pues ahí sería positivo porque el voltaje está induciendo sobre la resistencia y va por, en este caso, por la malla. Si usted lo coloca mucho antes, no debería ser así. Por eso le aparece ese valor negativo, porque si se dio cuenta, va hacia abajo, entonces va en Va hacia contra abajo. de la dirección, exacto, de la malla positiva. Entonces, por esa razón le aparecía negativo. Pero es eso, es decir, le da 974 más o menos son, pero miramos las corrientes. Está bien. Lo que pasa es que el valor que nos da a nosotros, nos da el miliamperio, nos va a 0,974. Aquí lo tengo en micro. Exacto, ahí está el microamperios. Entonces, míralo, ahí está. Entonces, por esa misma razón, pero está bien, 974 microamperios. Si yo lo multiplico en ese momento por 1000 para pasarlo a miliamperios, me da 0,900. 0,974. Exacto. Entonces, está bien, tanto ahí en ese valor teórico que me muestra como en el simulador, ¿sí? El único detalle es la ubicación donde usted estaba colocando la corriente, no era nada más. Ok, pero entonces me surgió otra duda de ahí, porque hice el método de nodos, hice el Ok. método de Listo, nodos. hagamos una cosa, Carlos. Entonces, voy a terminar de explicar la malla y continuamos con lo de nodo y cuando tenga la duda me lo Dale, expone. ¿Listo? Sí, de una vez dale. como para abarcarlo a medida que vamos avanzando. Listo. Entonces, voy a compartirle pantalla nuevamente y ya cuando lleguemos al punto, entonces me interrumpe, no hay problema porque a veces comparto pantalla y no sé de pronto qué es lo que me está comentando el estudiante. ¿Listo? Entonces acá habíamos quedado en esta parte ya con los valores, esto es por malla, sí, acá. Ya teníamos estos valores aquí, más o menos eh, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y por último, las corrientes, que era la inquietud que tenía el compañero. Entonces, pues tanto el simulador como lo tenía Carlos, como está ahí, está bien. Es la posición donde usted coloca
para medir la corriente. ¿Listo? Entonces acá, bueno, ya siguiendo como el conducto, lo que corresponde, uno puede hallar los voltajes de suministro de cada uno de ellos, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, tienen la corriente, tanto lo que le cae en la resistencia 1, multiplicado por la resistencia 1 para hallar, por supuesto, los voltajes que corresponden cada uno, porque recuerde que en la tabla de valores le está pidiendo que hallen los voltajes de suministro de cada una de las resistencias que están en el circuito. Entonces, muy sencillo, ya después de conocer ustedes la corriente, pues reemplaza el valor y lo multiplica por la resistencia y nos da pues el voltaje de consumo en cada una de ellas. No se preocupen, hay valores que dan negativos, es válido porque pues de alguna manera tanto el voltaje de consumo o tanto el voltaje de la malla van con la que siguen, entonces los valores dan negativo, como en este caso pasa para la resistencia 5 y pasa para la resistencia 6 en especial. La resistencia 3 pasa precisamente esa parte porque esa resistencia 3 está dependiendo tanto de la malla anterior como la que sigue, entonces por eso da valores negativos. Si le dan estos 3 voltajes negativamente, no se preocupen, digamos, están muy bien en el desarrollo porque pues muchas veces los cálculos que ustedes están en la corriente, pues por supuesto son valores negativos. ¿Listo? Ya en este orden de idea y teniendo más o menos así los valores, sigue las potencias. La potencia siempre lo abarcan como un voltaje multiplicado por una corriente y tenemos en orden de milivatios de potencia. Vuelvo y le digo, como están trabajando en miliamperios, pues en este orden de ideas, pues a la final da en milivatios, ¿sí? El único que da en microvatios, si lo pueden pasar, no hay ningún problema, es porque hay un voltaje que da en milivoltios, entonces toca pasar esa corriente o ya la corriente está dando microamperios, pues por supuesto da microvatios de potencia y los demás como tal de consumo. Y analizando por malla las potencias, la que consume mucho más es la última. ¿Y por qué razón? Porque recuerde que la última malla hay un voltaje que le está entrando de 12 voltios. Si son de 12, pues lógico que la potencia va a ser mucho mayor sobre esa malla. Entonces, es uno de los análisis que ustedes pueden ir sacando de acuerdo a lo que ya establece en el análisis de circuito. ¿Listo? Ya hay una tabla que pues ustedes van llenando, las tablas de la corriente teórica cuando se calcula con mallas, la corriente simulada como lo mencionó Carlos, esas corrientes que les dio ahí, y el valor que corresponde al error relativo. Entonces ahí tiene que comparar pues el valor teórico menos el valor práctico, pues asumimos que es el valor simulado, dividido nuevamente por el valor teórico y lo que le da ahí lo multiplica por 100. Entonces ahí le da el porcentaje de error en cada uno de esos elementos. Aquí hallan ustedes la corriente teórica de cada uno de estos elementos de acuerdo al valor de cada resistencia y por supuesto el voltaje teórico. Ya el voltaje simulado y eso, pues ya lo pueden ir ubicando junto con la potencia, entonces ya ahí va llenando la tabla de valores como tal. ¿Listo? Vale, ya aquí seguimos con el análisis con métodos de nodos. En el caso particular, hay veces que me parece mucho más fácil porque son dos puntos de conexión y lo que se juega aquí ya no son la corriente sino el voltaje que le cae en cada uno de los elementos y de acuerdo a la ley de Kirchhoff pues se aplica un elemento muy básico que tiene que ver con la ecuación que corresponde. En estos momentos son dos nodos, como son dos nodos pues en este caso vamos a abarcar el siguiente punto. Decimos nosotros que para poder hacer análisis de circuitos eléctricos con nodos es un método que puede determinar la diferencia de tensión, en este caso diferencia de potencia. Cuando se analiza el circuito, normalmente los nodos o el circuito por nodo puede utilizar las tensiones nodales, pues esos nodos que ustedes, las conexiones que hacen en cada una de las resistencias, y podemos calcular la ley de corrientes de Kirchhoff en su sigla LSK, que corresponde pues a análisis de malla. Entonces lo que quiero mencionarle acá es que en los nodos se escribe una ecuación con condiciones de las sumas de las corrientes sean iguales a 0. Y en este elemento, pues como son iguales a 0, pues eso ya se analiza es el voltaje que le corresponde en cada una de ellas. Entonces aquí tenemos el primer nodo, yo lo voy a llamar o se llama B sub X o el valor que ustedes corresponde para poder hallar este elemento. Entonces acá tenemos el circuito, la primera. Se ve que si yo coloco el nodo un voltaje que le está, en este caso, cayendo acá, suponiendo ese valor,
decimos que las direcciones de las corrientes tienen allá. Si yo induzco un voltaje, debe haber una corriente de consumo en cada una de las resistencias. Por eso lo colocamos de esta manera. Un B sub X del nodo, pues tenemos también una corriente 1 que le cae sobre la resistencia 1, una corriente 2 que le cae sobre la resistencia 2. También va para la, pues por decir, la segunda malla, pero sí no son malla y no nodos. Para la resistencia 3, pues hay una corriente que transcurre para la resistencia 3, pero también hay una corriente que le entra porque ya hay el otro nodo que se le va a conocer como B sub Y, un voltaje que también le induce sobre esa resistencia. Entonces hay dos corrientes, que le corriente I3, porque hay tanto una que sale y otra que entra. Entonces aquí estamos manejando dos corrientes sobre la resistencia 3. ¿Por qué razón? Porque hay dos nodos pues próximos, tanto del uno del otro, entonces por esa razón aparece eso. Y tenemos también el voltaje sub Y para la siguiente nodo, que es la resistencia 4 por la resistencia 4, la corriente 5 por la resistencia 5, pero también va a la resistencia 6. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, corriente 6 por resistencia 6? Porque recuerden que cuando ustedes tienen un circuito en serie, las corrientes son iguales para todas. Entonces, si usted tiene un circuito en serie conectado, la corriente que le dé, o la corriente total que le dé como tal, es la misma para todas. No va a cambiar así usted tenga un valor de resistencia diferente. Consume, en este caso, el voltaje sí varía, pero en el circuito en serie, como las corrientes son iguales, entonces por eso colocamos una corriente 5 por la resistencia 5 y por la resistencia 6. ¿Listo? No ha cambiado nada en este elemento. Y aquí sigue lo más elegante. Los análisis por, qué pena, tuve un error de compresión acá, no es análisis por voltaje, sino en este caso por corrientes, es decir, diferente a la de malla que sí aparece para el análisis por voltaje. Entonces le pido disculpas porque pues digo una información al revés y no es así. Es decir, cuando usted calcula los nodos, estamos hablando en este caso las características por la suma de las corrientes es igual a 0. Así de sencillo. Entonces, por esa misma razón, tenemos que tanto la corriente 1, como la corriente 2, como la corriente 3 es igual a 0. ¿Listo? Tenemos en este orden de ideas que aplicando la ley de Ohm, decimos que la corriente es igual a un voltaje según una resistencia que ustedes ya conocen, y aplicamos los valores como tal. Entonces, si se dieron cuenta, esta ecuación que aparece aquí es de acuerdo a lo que ustedes tienen allá. Decimos B sub X, que es el valor que tenemos en el nodo, menos el voltaje que le está entrando. ¿Por qué menos? Porque están interviniendo tanto el voltaje 1 como el nodo 1 que le está entrando ahí. Entonces, por eso se coloca B sub X menos B sub 1, dividido en ¿quién? En la resistencia 1, más B sub X, el nodo que le está entrando, dividido en ¿qué? En la resistencia 2, más el que sigue, B sub X menos B sub Y, porque le está entrando un segundo nodo, dividido sobre ¿quién? Sobre la resistencia 3, pues la que sigue ahí. Ahorita no lo hemos pegado acá. Aquí lo que hicimos fue reemplazar los valores que corresponden, porque conocemos el valor del voltaje 1, que ya conocen que son los mismos 5 voltios. Si se dan cuenta, siempre es negativo. Sobre ¿quién? La resistencia 1, 1 kilo ohmio más B sub, simplemente reemplazar los valores que correspondan en cada uno de los elementos. B sub Y, bueno, aquí B sub Y no lo coloqué. Y seguimos en este orden de ideas con el siguiente elemento, agrupando pues en este orden de ideas los términos semejantes, tanto B sub X como B sub Y. Hicimos fue separar B sub X, que es 1.5, por el valor del denominador, puede repartirse menos B sub Y sobre 1.5. Digamos, es como aplicación de manejo de fraccionarios en los denominadores, que se replica tanto de manera fraccional en cada uno de los elementos. Simplemente lo que hicimos es eso, P sub X dividido en 1 kilo ohmio menos 5 voltios dividido en 1, porque pues lo respalda en el denominador con 1 kilo ohmio, y así sucesivamente para separarlos de manera individual. ¿Sí? Acá, sencillamente por estrategia, pues lo colocamos 1 sobre el valor de la resistencia para poder calcular los valores que ustedes pueden ver ahí a continuación. Y ya en este orden de ideas lo que se estableció es la multiplicación. Aquí lo que hicimos agrupar términos semejantes para poder calcular los valores que corresponden. ¿Qué necesitamos? Pasar al otro lado de la igualdad. Los 5 voltios que están dependiendo de la fuente. Entonces, como está igualando a 0, sencillamente pasamos el voltaje que corresponde con la resistencia al otro lado de la igualdad. Está negativo, pasa a positivo. Voltios sobre 1 kilo ohmio como tal. Ya terminando como en esa parte del nodo,
nos da este valor, agrupando los términos semejantes, resolviendo las ecuaciones que corresponden, B sub X. Hacemos multiplicación en cruz, podríamos decir, por ejemplo, lo que tenemos 1 por 1.2 más 1 por 1, luego 1 por 1.2, cada elemento que se agrupe se pueden desarrollar y pues hallar de la manera más adecuada este elemento. Lo que sé es que a la final de la ecuación 1 pues tenemos B sub X, B sub Y, lo relacionado que corresponde ahí en esa parte. Me gusta trabajar más con mallas, ¿por qué razón? Digamos es el proceso que determinan, pero entonces si usted quiere ir a los valores fijos de acuerdo a los análisis, es por este lado, ¿sí? Si lo saben manejar bien, lo saben estructurar bien, me gusta más pues, por este medio, no tanto lo largo, sino lo preciso en la información que se va a calcular. Ya es al gusto del estudiante o la persona que está haciendo pues el análisis que corresponda en esta parte, ¿listo? Para la ecuación de nodo 2, aplicando la ley de Kirchhoff, ya asumimos las demás resistencias, las demás corrientes, que la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5, ¿sí? Aquí tenemos algo particular, lo que le mencionaba, que hay dos corrientes, tanto la I3 por la I3 que le entra en la malla, en el nodo X y en el nodo Y, tenemos pues un consumo de corriente que es I3. Aquí, ya al unir estos dos elementos que ustedes pueden ver acá, tenemos la corriente 4 y la corriente 5. ¿Por qué lo mencionamos acá? Porque ese nodo específicamente también está induciendo las corrientes en la siguiente malla, bueno, podríamos decir en la siguiente malla como tal. Igualamos a 0, sencillamente lo que hacemos es eso. Ya aquí en este orden de idea aplicamos nuevamente la ley de Ohm para las corrientes. Dividimos el valor de las corrientes, hacemos la separación, B sub Y menos B sub X. Aquí sería lo contrario porque pues el nodo principal tenemos el voltaje que le está entrando, el nodo anterior siempre va a ser negativo. Recuerde que las fuentes que van hacia atrás van negativo. Es una regla básica que se utiliza para saber si ese voltaje es positivo o negativo. Es eso. Si se dieron cuenta, en el voltaje 1 dio negativo porque cuando se va a calcular está atrás del proceso. Eso es una forma de mencionarlo pues teóricamente, pero pues nosotros decimos que si hay un nodo, si hay una fuente atrás, pues sería negativo. Entonces es eso. Entonces, pero tenemos aquí B sub Y menos B sub X sobre la resistencia 3, que es lo que le está cayendo aquí. Más, ¿quién? B sub Y, que es el nodo, dividido en la resistencia 4, más B sub Y menos B sub 2, mire que aquí pasa lo mismo, dividido en ¿quién? En la suma de las dos resistencias, tanto R5 como R6, igual a 0. Aquí ya separando los valores que corresponden cada uno, ya aquí reemplazamos estos elementos. Aquí está. Y separamos B sub y tenemos este valor que ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla. Separamos, desarrollamos cada uno de los elementos, separamos términos semejantes, B sub Y y B sub X, y ya tenemos estos valores que ustedes pueden ver aquí en pantalla. En pocas palabras, si le dan un valor un poquito grande, pues no hay ningún problema. Acá, les pido disculpas que hay un error en esta parte, bueno, no un error, sino que se colocó en valores como en ohmios, ¿no? Entonces aquí nos dio 441 ohmios, en pocas palabras es 41 kilo ohmios como tal. No sé por qué me habrá ido ese ohmio ahí, pero es 441 kilo ohmios, separando pues el valor de nodo del B sub X con respecto al B sub Y. Ya en la solución de los voltajes, ya hallando cada uno de los elementos, tanto el voltaje, el B sub 1, el B sub 2, tenemos este valor que usted puede estar viendo ahí. Aquí podemos aplicar o reemplazando los valores de las corrientes en cada uno de esos elementos. Reemplazamos, por supuesto, el voltaje que corresponde, pues con el apoyo del simulador también. Estos elementos que están tanto la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, lo que le cae en cada uno de esos, reemplazando esos valores. Y tenemos los voltajes de cada elemento, que es la multiplicación de esos valores que están viendo ahí. Estos son los mismos valores prácticamente bueno, no son los mismos, pero sí es el mismo proceso como ustedes realizaron en el proceso de mallas. Sencillamente se reemplaza cada uno de los valores y tenemos esa solución de voltajes de los nodos que ustedes pudieron hallar. Y eso se halla únicamente con la división que corresponde al voltaje de entrada versus la resistencia dividido sobre la resistencia que corresponde. ¿Listo? Por supuesto, las potencias como tal que ustedes pueden diligenciar
Y ya por último, el diligenciamiento de la tabla con respecto a esos valores que están ahí. Entonces, no sé, Carlos, si hay alguna inquietud en esta parte, que mencionaba que tenía una segunda inquietud. Sí, sí tenía una duda a la hora de calcular el valor del voltaje sobre la resistencia 1 en el método de nodos. Listo. ¿Qué valores tienes ahí? Te voy a mostrar de pronto más o menos lo que te tiene que dar. A mí me dio el voltaje en el nodo 1 me dio 2.8551. En el nodo 1 me dices. Sí, en el nodo B, en BX. Listo. ¿Cuánto te dio? 2.8551. Sí, es correcto. 2.85. Sí, está bien. No hay problema. Y B sub Y. Me dio 3.1274. Correcto. Ahí está bien. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a esa parte. Si le dio eso es porque Listo. el proceso de aquí para atrás está bien. Y el voltaje sobre la resistencia 1, Sí. B sub X menos B sub Serían las Y. corrientes de cada elemento, ¿no? Sería la corriente 1, sería B sub X menos el voltaje 1 dividido la resistencia 1. Más o menos te da negativamente, te da 0.97 miliamperios. Exacto. Esa Sí. es mi duda, porque aquí me da negativa, pero por el método de mallas me da positiva. ¿Por qué? Ah, bueno, dependiendo cómo usted lo abarcó. Míralo acá. Las corrientes 1 en las mallas, si quiere aquí le voy a mostrar. Acá es esta, ¿cierto? Perdón, esta. ¿Sí? Ajá, Recuerde correcto. que la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente 1. Entonces, en este caso, cuando usted hace el análisis, no hay valor negativo, ¿sí? Cuando usted hace la multiplicación, o ese más por menos como tal, es lo que hace que le dé negativo acá, ¿sí? ¿Qué significa? No significa que tanto el análisis por mallas como el de nodo vayan a dar el mismo resultado. No, lo que tienen que ustedes tener en cuenta es que son dos elementos muy diferentes para calcular. ¿Y por qué razón? Porque si son por corriente, recuerde que la corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia, ¿sí? Correcto. Y el voltaje que le está entrando, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Sería Sobre positivo. la Sí. En términos de voltaje sería negativo, porque es el voltaje Exacto. del nodo menos el El nodo, voltaje 1. sí, el nodo, sino que si yo lo paso en la malla, mire que pasa lo contrario. Yo tengo un voltaje de consumo, en este caso de, ¿cuánto era? Hazla más pequeña, como 5 voltios, ¿cierto? Y sobre esa corriente, sobre esa resistencia, son dos valores que son positivos. Entonces, por esa misma lógica, el valor que le tiene que dar la corriente ahí sería positivo. ¿Por qué razón? Porque va el voltaje de consumo que va sobre la malla, siempre va de positivo a negativo. Entonces, siempre abarca lo que es el valor positivo. El nodo pasa diferente. Mire que está el nodo y va un voltaje que va entrando y hay otro que va saliendo. Cuando pasa eso contrario, pues el valor va a ser negativo y por supuesto, como es el valor mayor, pues respalda el valor negativo. Por esa razón, tanto el nodo como la malla van a ser diferentes en cuanto a su símbolo que lo respalda. Entonces, una puede dar positivo, la otra puede dar negativo, no hay ningún problema. Ok, listo. Pues yo Entonces, tengo mi única duda es ahí específicamente con esa resistencia, porque es la única que no me coincide entre los dos métodos. Porque, digamos, si yo calculo basado en solo nodos, sin haber mirado mallas, si yo miro solo nodos y me da un voltaje negativo, pues la corriente también me va a dar negativa. exacto. Entonces, mira lo Si miro siguiente, la por ejemplo. corriente en el simulador, así como hicimos ahorita, me va a dar positiva. Y si hago esos cálculos en el porcentaje de error, me va a dar un porcentaje de error muy, muy, muy grande. No sé. No, mira, no cambia. Lo único que da el porcentaje de error da negativo, ¿sí? Si lo respalda negativo. Pero si se da cuenta, no hay mucha la variación, es prácticamente la misma, sino que una es negativa y una es positiva. Entonces el porcentaje de error que le aparece ahí va a ser negativo, no es nada más.
Pero a lo que voy es que, mira, lo que te decía hace un momento, usted tiene un voltaje que le está entrando, que hallaron que es de 2,855. ¿Restado con quién? Con 5 voltios. Entonces, claro, el signo que precede el mayor, pues son los 5 voltios más que las demás, por eso le da negativo. Cambio el de malla, pues pasa diferente. El malla, pues si se da cuenta, no hay un voltaje que le induce, porque no es en nodo, sino en malla, sino que solamente preside el voltaje y la resistencia. Y son valores positivos. Entonces, por esa razón, son diferentes en cuanto a su símbolo, en su polaridad, podríamos decir. Entonces, una da positivo, otra negativo, pero da el mismo valor que ustedes pueden ver ahí en pantalla. ¿Sí? Ya la corriente 2 o la resistencia 2 da 1,05. Ya nuevamente la corriente 3 pasa lo mismo como si fuera en la corriente, bueno, en el nodo 1, porque son los 2,855 que usted acabó de hallar menos los 3,12 que le está entrando. Recuerde que hay uno que le está entrando a la resistencia 3 y hay otro que también está entrando, que es el nodo 2. Entonces, ese que le está entrando, pues va a ser mayor que las demás y por eso da negativo. Bueno, sería 862,50. 0. Bueno, sí, da lo mismo, pero daría negativo. La corriente 4, pues los mismos 3,127 que usted halló allá, digo en ese valor, 2,60 miliamperios positivo. Pasa aquí lo contrario también, porque el signo negativo lo precede el voltaje que le está entrando del último nodo, bueno, última malla podríamos decir, da 2,68 miliamperios. Y por último tenemos prácticamente lo mismo, porque recuerden que esas dos resistencias, tanto la Están resistencia en 5 serie. como la resistencia 6, están en serie. Entonces lo que le decía hace un momento, las corrientes son iguales cuando son circuitos en serie. Ya aquí haya los voltajes, Carlos, los voltajes de cada uno no tiene pues, tanta pérdida, ya conociendo la corriente de cada uno. Reemplaza los valores y por supuesto, si está el negativo que lo precede, pues precisamente da negativo el voltaje. Y ya con esto ya tendría usted las potencias, que también ya tendría los valores que corresponden, milivatios, microvatios, que ya ustedes conocen, y listo. Ya quedaría para diligenciar esta tabla, y ya con eso le quedaría listo para usted ya definir pues, participa en el foro, hago la realimentación como tal, y ya queda listo para realizar la entrega. No Listo, sé si de listo, pronto, ya me quedó claro el tema. Ya con eso ya listo. puedo terminar mi tabla y que tenía esa duda con esos dos signos, preciso con Vale, esa perfecto. resistencia. Carlos, yo soy su tutor. Ya te digo, ¿En qué grupo eres? soy del grupo 1391. No, ese es el Peraca o el Ah, ya, Perú. ya, espera, dame un No, momento que me... ingrese a participantes, más o menos acá, en participantes. Aquí en participantes le va a aparecer en este caso el grupo que usted pertenece. Es que como tengo solamente los grupos que pues, están a mi cargo, pero pues de igual manera no sé si está acá. Un tal Eberto Carlos, Giancarlos, Carlos Abel Claro, Carlos Daza, Andrés Martínez, José Eduardo Poza Trivín, Carlos Ranger, Juan Carlos Reyes, Carlos Andrés Sarmiento Arias. Al grupo 105. 105, ok, no, entonces no soy su tutor, pero de igual manera ya con eso ya participa en el foro allá para que el profesor o el instructor le haga como la realimentación del trabajo, pero no es estudiante mío. Ok, ¿Listo, Carlos? No es nada más, no listo, sé, listo, muchas gracias. con todo el gusto, no sé, Jason, si tiene alguna inquietud o alguna duda. No, profe, estaba escuchando, pero bueno, a mí todavía me falta bastante el trabajo. Estoy adelantando aquí y escuchándolo a usted acá también. Listo, Jason, no, mire, entonces te voy Entonces, a mostrar que a lo que tenga la duda,
¿Sí? A lo que ¿Qué tenga alguna duda, pues yo le escribo, usted es mi tutor, yo le escribo acá Listo. al correo. Jason, no sé si de pronto, ¿qué estudiante es usted? Espera un momentico. ¿Qué estudiante eligió? Estudiante 4, pero no, bueno, sí, estudiante 4. Ah, lo mismo que el compañero. Ah, bueno, listo. Pues ya tiene los valores que corresponde, entonces ya con eso se puede guiar. Yo tan pronto tenga la grabación de eso, yo lo subo a los foros, de igual manera para que pues siga ese paso a paso porque se hizo el ejercicio con el estudiante 4 precisamente. Ok. Listo, vale Jason, Carlos, muchas gracias. Cualquier cosa estamos Listo, pendientes y profe. bueno, ahí estamos atentos. A Listo, usted profe, muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bueno, muchas Buenas gracias. noches. Feliz noche para todos. Ok. Chao, chao.